Muy buenas a todos, muy buenas a todas y bienvenidos, bienvenidas a DGO Podcasting. Comienza el especial de la Iglesia Católica y casualmente he comenzado a hablar y fuera del estudio, probablemente colándose a través del micrófono, ha comenzado a llover fuertemente. Hoy vamos a hablar de algo particular, de algo un poco especial, de algo en lo que no mucha gente se atreve a meterse en ciertos círculos, pero que mucha gente ha investigado y que mucha gente ha intentado desenmascarar. Lo primero, tengo que decir varias cosas antes de empezar el especial de la Iglesia Católica y sus misterios. Tengo que mencionar y dar las gracias a todos los que me estáis escuchando y a todas las que me estáis escuchando por la acogida del último podcast sobre la manipulación social, que ha superado las 900 escuchas. Muchísimas gracias, de verdad. Y lo segundo, y esto ya como mensaje social, el día que planteé que iba a hablar sobre los misterios de la Iglesia Católica, se dieron dos circunstancias bastante curiosas, la verdad. La primera, los que se encontraban en una situación a favor de la Iglesia Católica, de la fe, me increparon de cierta manera, por suerte no muy fuerte, no tanto como la lluvia que está cayendo ahora mismo fuera y que no sé si es lluvia o granizo. No sé si se estará escuchando a través del micrófono, pero es impresionante. Y esperemos no quedarnos sin luz en el estudio, porque si no esto sería, terrible. Bueno, sigo. Fueron un grupito de personas las que me dijeron que por favor no hiciese ese juicio sobre la Iglesia, que para nada es un juicio. Voy a intentar ser lo más objetivo y lo más justo posible de momento en los primeros podcasts. Luego pues ya iremos viendo y analizando un poco más en profundidad. Y luego hubo la contrapartida, que son aquellas personas que estaban deseando que juzgase duramente a la Iglesia Católica, que sacase todos los entresijos, que la destripase, que le sacase todas las tripas, que desangrase, no sé. No voy a hacer nada de eso. O sea, estad tranquilos porque esto no es nada de eso. O sea, ahora mismo lo que voy a hacer, ya para empezar el programa y lo que hago siempre, es introducir los temas del especial. Y sí que me gustaría pues que le dieseis una vuelta de tuerca a las ideas que ahora mismo dan cierta ebullición a la sociedad con respecto al tema religioso, ¿no? ¿Por qué esa doble moral con respecto a la religión? Estamos en contra de la religión, de la Iglesia, de la gente que lo representa, de la fe realmente. Yo lo que quiero con este especial realmente no es sacar a la luz nada en contra de nadie, ni de nada en particular. Yo lo que quiero es pues que realmente nos demos cuenta que somos humanos. Y como seres humanos tenemos derechos, tenemos deberes y tropezamos muchas veces. Y tanto fuera de la Iglesia como dentro se tropieza con respecto a estos temas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Hablar
diferencias. Todo tiene un principio. Todo tiene su génesis, su iniciación. Podíamos hablar de la Biblia como parte inicial, pero el cristianismo comienza con el Nuevo Testamento. Realmente comienza con la figura de un hombre que una vez fue niño y que tuvo que nacer. En este podcast vamos a centrarnos en los inicios de la fe, de dónde nace la religión cristiana, de dónde emana la fe y la iglesia cristianas. Si aún no lo sabéis, estamos hablando de la figura de Jesucristo, de toda su historia, de algunos detalles, algunos matices y apreciaciones que nos pueden hacer dudar y que a muchos han hecho dudar durante las investigaciones de la Biblia y de la vida de Jesús. Todo comienza con un anuncio de un ángel que, para quien no lo sepa, significa mensajero. Un ángel que protagoniza dos hechos bastante importantes con dos personas muy allegadas a la figura de Jesús. Primero comienza todo con la anunciación del ángel a la Virgen María. ¿Qué sucede en la anunciación? Según relatan los textos bíblicos, una joven escogida de entre todas las jóvenes, una joven sin pecado, una joven pura, es elegida para traer al Hijo de Dios a la tierra. Concibe al Hijo de Dios. Pero es una joven que ya está teniendo relación, no carnal, pero sí está teniendo relación con un hombre, con José. ¿Qué sucede en este principio de esta historia? Realmente María desapareció 3 meses del lado de José y al volver ya vuelve embarazada. Esto hace sospechar a muchos sobre la virginidad de la Virgen, como en su momento le haría sospechar al propio José. Imaginaos que en cualquier momento una mujer, a día de hoy, ¿qué es lo que nos hace a nosotros cuestionarnos realmente la virginidad de la Virgen? Una mujer llega y te dice: no, es que estoy encinta, voy a tener a un hijo, pero es el Hijo de Dios. Claro, a día de hoy no nos lo creeríamos. Pero con el fervor religioso que había en aquel entonces, se lo cuestionaron. He aquí la importancia después de la figura del ángel Gabriel, que es de lo que os hablaba al principio. El ángel Gabriel, el mensajero, se presentó a María en un inicio. María alegó que era el ángel Gabriel el que se había presentado, y después, posteriormente, se le presenta a José en sueños. La historia no queda ahí.
la historia dice que finalmente ese niño se llama Jesús, que significa, bueno, que en hebreo es Yeshua, Yahvé salva, que lo sepáis. Y a esta familia, la Sagrada Familia, que es como se la conoce, le suceden ciertas cosas según los pasajes bíblicos, que la historia posteriormente ha ido redactando y que aquí, ya como valor histórico, pues la Biblia pierde bastante credibilidad. No sé si recordáis que antes de nacer Jesús, sus padres tuvieron que abandonar Jerusalén y volver a Belén, que era de donde provenía José, teóricamente por el censo que hacían los romanos. Bueno, pues como dato histórico, el censo no fue cuando se menciona en los evangelios, el censo romano fue 10 años después de nacer Jesús, y tampoco obligaba a moverse al pueblo de origen. Mientras que, y esto sí que podría tener relación con la Biblia, los pagos de los impuestos, según datos históricos, sí que obligaba a volver al pueblo de origen. No sé si esto será verdad, pero según los datos de los historiadores, parece ser que sí. Una vez llegan a Belén, hay una frase en la Biblia que es la que hizo que Jesús, en teoría, naciese en un pesebre, que es la de no hay espacio en la posada. Esto es mentira. La frase realmente, en la primera traducción del griego, no era así, sino que, claro, José tenía familiares en Belén, porque era de origen de Belén, y la frase real podría ser no hay espacio en la habitación de invitados, que es realmente donde se tendrían que haber alojado. Y realmente Jesús nace en la planta baja de una vivienda cerrada, que es donde se guardaban los animales, de ahí la mula, el buey y todo el elenco de animales que podría haber habido allí. Ha habido más datos históricos y más datos curiosos. ¿Por qué se escoge a los pastores? Pastor, rebaño, porque los pastores también esperaban el Mesías. Bueno, eso es un poco curioso también, y poco cuestionable a la hora de redactar la Biblia también. Los magos, los reyes magos no eran magos, eran astrónomos, por eso lo de las estrellas. Y como veis, pues son varios los datos que a través de la figura de Jesús se han ido investigando. Después, la masacre de los inocentes, que por si no lo sabéis, Herodes, al ver a los Reyes Magos le dicen que van buscando al rey de los judíos, y Herodes les dice, pues yo soy el rey de los judíos. Pero claro, ¿qué pasa? Que Herodes se cabrea, le dice, bueno, cuando lo encontréis venís y me lo decís. Los magos, al volver de visitar a Jesús, no vuelven por el mismo camino, y Herodes pues manda matar a todos los menores de 2 años. Esa es la historia bíblica. La historia real dice que jamás se ha dado la famosa matanza de los inocentes. Pero aprovecharon en la Biblia la famosa y mala fama de Herodes para atribuírsela a él, porque bueno, pues podía encajar, ¿no? Porque quedaba bien. Y eso en cuanto a los primeros años de Jesús. Luego hay varias franjas de la vida de Jesús que se pierden, porque de aquí hasta, bueno, después huyen a Egipto, la Sagrada Familia, pero de aquí
hasta los 12 años, que es cuando se pierde en el templo, y de los 12 años hasta los 29-30, que es de lo que os hablaré después, pues bueno, hay varias lagunas, ¿no?, en la historia. Esto lo trataremos en los podcasts próximos. No sé si en el siguiente o en el posterior al siguiente. Porque con los evangelios se ha hecho una pequeña selección que ya trataremos pues más adelante. Ahora os voy a dejar un pequeño espacio musical porque imagino que os estaréis durmiendo, y voy a hablaros de una cosa bastante interesante que también se ha estudiado. Después de esa pequeña cosa, de ese pequeño espacio que os va a interesar bastante, dejaré otro espacio y llegaremos con la reflexión final. Jesús de adulto. Jesús como posible hijo de Dios. Se investigan varias vertientes. Se investiga la primera, que Jesús pudo ser discípulo de Juan Bautista, que Juan Bautista hablaba sobre el Mesías, predicaba sobre él, y que Jesús pues se lo atribuyó. También se habla, aparte de esa, que también se le podía sumar, de un posible efecto Pigmalión. Para quien no lo conozca, el efecto Pigmalión es cuando tú a una persona le das unas expectativas, no es que se las des tú de manera ideológica, sino de manera ya pues acusatoria o una etiqueta ya expuesta hacia esa persona, pues al final esa persona acaba cumpliendo esas expectativas. Entonces, si desde niño, desde muy niño, a Jesús se le pudo estar diciendo que era el Hijo de Dios, pues él pudo adoptar esa imagen, o esa es una de las teorías que existen. Después hay otro hecho, que son los 40 días en el desierto. Esto también se ha investigado, y la lógica a nosotros nos dice 40 días en el desierto sin comer ni beber, que es cuando a Jesús le aparecen las alucinaciones, que esta es la teoría, no es el relato bíblico, alucinaciones por las cuales ve a Satanás y tiene las 3 tentaciones. No sé, son las teorías, y el dato que os va a gustar y que pone en duda la virginidad de María, y que no es un dato pagano, ni un dato herégico, ni una herejía. O dicen que sí, pero vamos, lo dice la propia Biblia. Jesús tenía hermanos y hermanas. Ahora bien, ¿de dónde salieron? Porque si María era virgen, de algún sitio tuvieron que salir. De hecho, la Biblia nos da los nombres de los hermanos, no de las hermanas, sino de los hermanos. Son Santiago, Simón, Judas y José. No son pocos. Jesús era el primogénito y después vendría Santiago. De los demás, pues no se sabe el orden. Pero claro, si la propia Biblia, te dice que Jesús tenía hermanos y hermanas, ¿de dónde salieron? Hay 2 teorías. Una que es la teoría protestante, que dice que son hijos de María, y la otra pues que podría ser la que concuerda con la religión católica, y es que José había estado con otra mujer y eran hijos de José. Claro, aquí queda libre pensamiento, porque
la Biblia sí que lo pone. Dice que son hermanos de Jesús. Pero si Jesús es hijo de Dios y de María, y los otros no son hijos de María, pero son hijos de José, realmente hermanos, ¿entendéis, no? Después hay varios hechos que son bastante curiosos y bastante indiscutibles, que son los milagros. Los milagros, si realmente se sucedieron, pues ahí no habría explicación. Y me quiero quedar con uno, y es la resurrección de Lázaro. Si realmente ese milagro se sucedió, resucitación, perdón. Los términos cambian. Pero claro, ¿por qué? ¿Por qué Jesús resucita a Lázaro? Pues la Biblia hebrea dice que Lázaro era aquel al que Jesús amaba. No sé si lo vais entendiendo. Eso es lo que pone literalmente en la Biblia, las Biblias antiguas, la Biblia antigua. Después las traducciones, pues bueno, han ido modificando. Como se han hecho con otras cosas en la Biblia. La figura de María Magdalena, pues ha ido modificándose según los intereses de aquellos que han ido controlando. ¿Los intereses de quién? Obviamente, no hace falta que lo diga, porque, bueno, ahí está, ¿no? La figura de María Magdalena es un claro ejemplo. Para quien le interesaba era la prostituta a la que Jesús salvó, pero realmente María Magdalena cumple una función mucho más importante dentro de los discípulos de Jesús. De hecho, si os dais cuenta, en la propia Biblia, Jesús a las primeras personas a las que se revela después de la resurrección es a las mujeres. Jesús, frente a las personas a las que llora, a las que se muestra como persona humanitaria, es frente a María, la hermana de Lázaro. Jesús, a las personas a las que les muestra y les habla por primera vez o de una manera más fervorosa sobre la resurrección, es a Marta, la hermana de Lázaro,
Entonces, no sé, la figura de la mujer en la Biblia realmente, si realmente se dio como se explica en los primeros textos, pues la figura de la mujer para Jesús debía ser una parte importante. Y si no, mirad a la Virgen. Si realmente fue como tal fue, pues la Virgen ya lo muestra todo. Porque en las bodas de Caná, la propia Virgen es la que intercede para que Jesús se dé a conocer y lleve a cabo su primer milagro. Eso en cuanto al tema de la mujer. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues María Magdalena, Magdalena viene de Magdala. Magdala era un lugar muy rico de aquella zona y podía ser, o puede ser, que fuese la benefactora de Jesús, por así decirlo. A ver, suena muy random ahora, pero podía ser pues la que le atribuyese comida, la que estuviese con él, la que... ¿Me entendéis un poquito? No tanto como la mujer, eso no se ha podido demostrar de momento. Pero bueno, hay cosas que la Iglesia se ha molestado en tapar tanto años A como actualmente. La figura de Jesús puede ser un claro ejemplo, y todo aquello que predicaba pues cuadraba con lo que después las religiones actuales han ido promulgando. Lo que han ido promulgando, digo, porque una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Como he dicho al principio del podcast, somos seres humanos, con defectos, con pensamientos y con actuaciones erróneas. Entonces, no podemos pedirnos a nosotros mismos mucho más, y mucho menos a la gente pues que lleva a la Iglesia. Como en todos los lados hay de todo. En la sociedad hay de todo, y en la Iglesia, que es una sociedad también, hay de todo. Yo no quiero aquí criticar ni hacer pues aquí un expolio de lo que sería el conocimiento interno de la Iglesia. Yo he puesto aquí datos que son históricos, que son opiniones también, que pueden ser más objetivos, menos objetivos, que pueden haceros pensar o no. Yo he puesto aquí lo que es, en un principio, la figura de Jesús, los orígenes reales de la fe cristiana. A partir de ahora vamos a hablar de otras muchas cosas. A partir de ahora sí vamos a hablar de la Iglesia católica y de todo aquello que se ha molestado la Iglesia en hacer por la figura de Jesucristo. Nada más, espero que os haya gustado, que os hayáis informado y que no os haya resultado muy pesado. Un beso, un abrazo y hasta mañana.